En el programa de esta semana les presentamos Con el agua hasta el cuello, protagonizado por Antonio Guerrero y Miguel Villarreal. Ceteris paribus, una frase en latín que significa siendo el resto de las cosas iguales. Esta expresión ilustra a la perfección el mensaje que une a los hechos que están a punto de ser presentados ante sus ojos. Hechos de la memoria, hechos de tragedia, hechos de negligencia. Prepárense a ser transportados al río Santa Catarina, en Monterrey, Nuevo León. Hablar del río Santa Catarina conlleva a muchas cosas. En primera instancia porque soy de ahí. Y lo que le hacen al río Santa Catarina duele. Y le han quitado su señorío, la caja la han reducido, la han destruido. Y todo con la intención de irlo erradicando. Tiene que ver pues con la invasión, con la construcción misma del crecimiento desmedido de la ciudad. Y creo que además hay un estado también de, ¿cómo llamarle? Como de ambición, porque a final de cuentas es un terreno. Y considero que es importante darle una identidad que sea justamente la medida del espacio que es, para que nos quitemos la tentación de querer ponerlo en un edificio más, una carretera más, que a final de cuentas pues el agua tiene memoria, ¿no? Los cauces tienen memoria y van a buscar siempre su salida para seguir su rumbo, ¿no? Debemos lamentar de que el río siempre se le ha visto como algo destructor y no como proveedor de vida. La industrialización, la vida económica, la vida política, todo se ha generado a partir del río Santa Catarina. Hablan de que el río divide la ciudad. Para mí no lo divide, al contrario lo une. Antes no había una contraloría ni nadie vigilaba, pero había canchas y había albercas y había ciclopistas y había juegos y había el famoso mercado San Luisito y abajo el puente del Papa. Justo recuerdo, pues yo viví en Santa Catarina desde niño, ahí me crié. Y recuerdo pues básicamente eso, que sí le dábamos como un sentido, pues no de río, como que por todo lo que había ahí, pues no pensábamos que fuera un río, como hacíamos canchas y al lado le dejamos un canalito para que pasara el agua. Cada domingo iba a jugar mucha gente al río Santa Catarina, realmente era impresionante. Y en otro momento, pues sería cuando privatizaron ese espacio, o sea, el gobierno dio una concesión a una televisora y se hizo con un poco más de inversión. Creo que tiene mucho que ver la actividad que sucede ahí con que una autoridad ponga las cartas sobre la mesa para saber qué sí se puede y qué no se puede hacer ahí, ¿no? Es bonito cuando un gobierno y su pueblo se ayudan y se escuchan a sí mismos. Sin embargo, la felicidad es efímera cuando los intereses se oponen. Y más cuando estos se esconden. Hay veces que ciertos secretos, especialmente cuando vienen de la gente que se encarga de cuidarte, pueden desencadenar consecuencias sumamente trágicas. Los que crecimos en los 70s y 80s nos llegaron a decir que aquí no iban a llegar ni tormentas ni huracanes porque las montañas nos protegían. El 17 de septiembre, Gilberto tocó tierra cerca de La Pesca, Tamaulipas. Monterrey fue escenario de inundaciones devastadoras. El destructor fenómeno dejó en la entidad 30,000 damnificados y al menos 100 muertos. Todos ellos... Había 15, 20 colonias en la entrada al cañón. Todas completamente fueron arrasadas. Con mi papá fuimos a caminar para ver la corriente del río Santa Catarina y él sí pasó y dijo que era una cosa espantosa y espectacular a la vez, ¿no? O sea, porque eran unas olas gigantes, jamás había visto algo parecido. No son huracanes, son tormentas tropicales las que nos llegan. Dios nos pesque confesados cuando venga un huracán. Hay temor de que aumente la cantidad de muertos a raíz de las incesantes lluvias causadas por el paso del huracán Alex en México.
Su furia por el noreste del país dejó 12 muertos, varios desaparecidos y cuantiosos daños materiales que ascienden a más de 700 millones de dólares. Cuando fue el huracán Alex, sería el 1 o 2 de julio, no recuerdo exactamente la fecha del huracán, pero sí recuerdo que era mi primer día de trabajo. Y recuerdo que empezó a llover, que llovió muy, muy fuerte. En ese entonces, pues yo andaba, me movía mucho en bicicleta. Y cuando bajó un poco la lluvia, pues saqué mi bicicleta y me salí a hacer rondines, ¿no? Para saber cómo estaba la ciudad. Pero antes de llegar a la Huasteca, vi cómo estaba la arena, las piedras, parte de la montaña desgajada. Y que los fraccionamientos nuevos, que en ese entonces había muchos fraccionamientos nuevos, pues prácticamente estaban debajo de la tierra. Y lo que más me impactó fue que recordé que ahí cerca vivía un amigo, ¿no? Voy hacia su casa y solo escucho mi apodo. Entonces escucho que gritan ¡vivos! Y era René con su esposa, que venían, pero... Entonces su esposa tenía raspones, tenía cortadas en la cara, en los labios. Él tenía raspones también y su semblante era de desolación, de tragedia, de desesperación, ¿no? En ese entonces considero que sí nos dejamos llevar por el discurso de la reconstrucción y de la motivación por ir adelante, y sí se siente raro, ¿no? Decir como ver que desde hace tantos años tenemos discursos de progreso, de avance, de movilidad, de desarrollo, y tú dices, bueno, tengo un parámetro de 10 años para decirte que ese discurso no funcionó. Ya no hay áreas verdes, pues vete sobre el río, nadie lo está usando. Y ahora que creció y lo quieren limpiar, no pueden. ¿Por qué? Porque el río se regeneró. Entonces es importante que como sociedad pues sí seamos más críticos, que cuestionemos. Tener una voz o una conciencia de decir, oiga, no hagan esto porque ya pasó. Que por ahí no pasa el cauce, que se conoce como el lecho, y poner algunas porterías para hacer deporte. Todo este desarrollo urbano sin control a la larga van a provocar y la naturaleza siempre demuestra. El gobierno también necesita rotación porque están las mismas cabezas siempre en el tema urbano, o sea, si son los mismos de hace 30 años haciendo las mismas cosas con las mismas ideas. El río necesita pues que se le respete su espacio. Y dicen que los historiadores somos como una especie de profetas, pero al revés, porque nos basamos en el pasado y espero que no se cumplan los vaticinios que les estoy señalando. Pues se necesitan hacer planes acordes a que no haya inundaciones y que tengamos el menor de los peligros o que disminuyamos el riesgo. Sería lindo pensar que la historia ha llegado a su fin. Sería optimista también. Todo lo narrado está en el pasado. Pero ¿qué si les dijera que también puede estar en el futuro? El gobierno busca recrear las circunstancias que aportaron a la tragedia, a pesar del presagio de lo ya ocurrido. Parece ridículo presentar la situación de esta manera, pero también es ridículo pensar que a pesar de ya tener conocimiento de una tragedia, el gobierno elija optar sus intereses incluso encima del pueblo que debería proteger. Sí. Nos vemos la próxima semana.